¿Tienes problemas con la plomería de tu residencia? Comunícate con los mejores. Plomería Mac. Se hace todo trabajo de plomería residencial 24 horas los 7 días de la semana. Llama al 787-619-8379 y su propietario, Máximo Paula, gustosamente atenderá su llamada. Plomería Mac. Plomero certificado. Licencia 6033. Un saludo a ti, fanático, que nos consume nuestro contenido todos los días en tu canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña. Si te gustan estos contenidos que realizamos a diario, danos tu like y compártelo a través de tus redes sociales. Recientemente habíamos recibido la noticia hace unas semanas atrás de que Abdullah the Butcher, ¿verdad?, se encontraba con unas vicisitudes de salud y ya está mejor. Hoy me acompaña el amigo Benji Torres. Benji, ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. Sí, y vamos a hacer un programa, Benji, hablando de la carrera de Abdullah the Butcher en Puerto Rico, antes de llegar a Puerto Rico y cuando debuta en Puerto Rico, y el estrago que causó en esos años de gloria de la época dorada de la lucha libre puertorriqueña. ¿Qué información tienes de Abdullah the Butcher antes de visitar Puerto Rico? Bueno, Abdullah the Butcher debuta en la lucha libre en el año 1958, era de Montreal, que fue básicamente su base de principio de lucha, con diferentes nombres, diferentes manejadores. Abdullah the Butcher inmediatamente causa un impacto. Los que vemos los récords, Abdullah the Butcher ha sido uno de los pocos luchadores que debuta ganando su primera lucha. Obviamente su apariencia, su impacto, su personaje eh, llevó a los promotores a tomar esa decisión. Canadá y Japón fueron sus cunas del comienzo de la lucha en los finales de los 50, los 60 y los 70, hasta que finalmente en los años 70 llega a Puerto Rico, no con Capital Sport Promotion. Hubo una empresa antes de Capital Sport Promotion que lo trajo a Puerto Rico. No tuvo muchas presentaciones. Y luego, entre sus estadías en Canadá, Japón y territorios de la National Wrestling Alliance, incluso tuvo unos pininos en lo que es la WWE, unos pininos en aquel momento la WWF, Capitals Wrestling Corporation, hizo unas luchas bien pocas en ese territorio, pero concentrándose más en el área de la NWA, el área del noreste de los Estados Unidos, Canadá y Japón, hasta que finalmente en 1978 llega a Puerto Rico después de haber ganado innumerables campeonatos como el NWA Vancouver, el NWA British Columbia, el Campeonato Internacional de Canadá, campeonatos en Nueva Zelanda, también obtuvo campeonatos en Japón, hasta que en el 1978 llega a Puerto Rico con Capital Sports Promotion. Sí. Y antes de debutar en Capital Sport Promotion, esporádicamente vino una vez a Puerto Rico para el año 69-70, no tengo ese dato exactamente, pero estuvo con una compañía que el promotor era FAM Promotions, y él luchó contra Jack Rullo, el padre. Sí, el papá de los hermanos Rullo, y de hecho tuvo una riña con este señor por muchos años, luchando por el campeonato mundial de la IWA de Canadá. Luchó innumerables veces por ese título que poseía la mayoría de las veces Jacques Rougeau, y en otras ocasiones frente a Dominic DeNucci. También cuando el campeón mundial de la NWA en aquel entonces, Jim Kiniski, iba a Canadá o al área esa de frontera entre Canadá y Estados Unidos a defender el campeonato en ese territorio, el campeonato mundial de la NWA, Abdullah the Butcher lo retó en muchas ocasiones por ese campeonato. Muy bien. Entonces, Abdullah debuta en la cancha bajo techo de Cagua el 26 de agosto de 1978, y su oponente lo fue Chief Thundercloud.
Y Chief Thundercloud cogió esa clase de paliza que el, el, el encuentro fue detenido porque Chief Thundercloud no se pudo parar. Luego repitieron el 2 de septiembre en el Roberto Clemente con, con el mismo resultado. Abdullah masacra a Chief Thundercloud. El 9 de septiembre de 1978, Abdullah de Buche se enfrenta a José Rivera debido a una historia que hubo en el programa de lucha libre que daban en el Canal 11. Abdullah de Buche atacó a Carlos Colón y entonces José Rivera hizo el salve. Y entonces se da esa lucha el día 9 de septiembre del 78 y Abdullah de Buche también la pone mal a José Rivera. El Invader tuvo que hacer el salve. Para ese tiempo el Invader y José Rivera eran campeones del mundial en pareja. Y entonces surge que el día 16 en Caguas, el Invader y José Rivera se enfrentan a la pareja de Kendo Kimura y Abdullah de Buche. Kendo Kimura, japonés. Sí, y entonces ahí es que está registrado la primera vez que Abdullah recibe el puño al corazón del Invader fue esa noche. Y la cancha bajo techo de Caguas, si no me equivoco, con el Invader con la máscara blanca. Sí. Esa foto está corriendo por ahí en muchas revistas de antaño. Entonces, Kendo Kimura y Hugo Sainovich, que era el muñecazo, era el manejador de Abdullah, empezaron a darle como que unos ojos en el pecho, tratando de revivirlo. Oye, y entonces se paró y empezó a masacrar a José Rivera otra vez y al Invader, después de haber cogido el golpe, el puño al corazón. Entonces, Carlos Colón hace el salve. Y entonces pide, ¿verdad? Él coge el micrófono y pide que se dé esa lucha con Abdullah. Y entonces esa lucha se viene a dar el 23 de septiembre en el estadio Juan Ramón Lubiel de Bayamón. La primera lucha entre Abdullah de Buchel y Carlos Colón en Puerto Rico. En Puerto Rico. Entonces, esa lucha fue tan salvaje que tuvieron que detenerla. No hubo ni ganador ni vencido. Lo que pauta que el día 30 de septiembre, nuevamente en el Lubriel, y hay fotos por ahí de ese evento lleno. Hay una foto, como dicen, panorámica del evento, lleno a capacidad. Cuando ellos se van a enfrentar, se enfrentaron con el cuadrilátero rodeado de alambre de púa. Y Carlos Colón gana la lucha. Y no solo gana la lucha, sino que también algo bien interesante es que Abdullah de Butcher ataca al martillo. Y entonces Abdullah dejó de venir por un tiempo y creo que esa fue la excusa, el ataque al martillo, para que como iba a estar en otras promociones, pues se le hizo como que una suspensión, lo suspendieron y estuvo un tiempito fuera después de esa lucha con el ring rodeado de alambre de púa. Sí, Abdullah de Bucher y Carlos Colón lucharon en infinidad de veces, pero cuando Abdullah vino a Puerto Rico, siempre recordamos que todo era contra Carlos. Abdullah tuvo situaciones frente al Invader número 1 en aquel momento, donde el Invader número 1 en varias ocasiones usó su puño al corazón y su puño vendado. Tuvo tremendas luchas con José Rivera, tuvo tremendas luchas con el Invader número 2. Abdullah fue protagonista de muchos eventos en esa época de los 78, 79, 80. Recordamos una lucha que tuvo con Big Red en el estudio donde se grababa el programa de Capital Sports Promotions. La famosa, como digo yo, entre las historias o las situaciones que más uno recuerda a través de la historia de la lucha libre. Aquella situación en el estudio de televisión donde él tira la red a Carlos Colón, manejado por Hugo Sabinovich. Luego de eso, muchísimas cosas que vamos a ir hablando durante la historia de Abdullah de Buchel. Esa es una de las más que la gente recuerda y de las primeras que causó impacto, porque Abdullah causó impacto desde que llegó a Puerto Rico. Pero esa escena en el estudio de televisión tirándole la red a Carlos Colón con Riquín Sánchez allí, que le daba seriedad a lo que era hacer una entrevista por el estatus que tenía Riquín Sánchez en aquel momento, no solo en el mundo de la lucha libre, sino en el mundo del deporte. Esa escena todavía, años después, marcada, se ha utilizado en películas, se ha utilizado en documentales, parte de lo que hizo Abdullah de Buchel en Puerto Rico, que vamos a estar aquí hablando buen tiempo.
Sí, para decirte esos momentos icónicos, ¿verdad? Abdullah fue suspendido el día 30 de septiembre y él regresó en el mes de noviembre, el 18 de noviembre, y le gana a Carlos Colón el campeonato de Puerto Rico. Y entonces esa otra semana, Abdullah en Ponce lucha frente a, el día 24, lucha frente a Andrés Gigante. En algunas de esas revistas hay fotos de la batalla que tuvieron en el Pachín. Entonces, Abdullah tuvo el campeonato de Puerto Rico un tiempo largo y no se estuvo enfrentando en el 1979 así a Carlos tan seguido como fue ese en 1978. Pero el campeonato de Puerto Rico que ostentaba Abdullah se lo quitó Pampero Filpo. Pampero Filpo le quitó el campeonato y luego Carlos recupera el campeonato derrotando a Pampero Filpo. Y entonces en el año 1979, en diciembre, es que se da una lucha en el Lubril de Bayamón entre Carlos Colón y Abdullah de Buchel. Y Abdullah sale con la victoria y recupera el campeonato de Puerto Rico. Y tenían una magia porque lucharon en infinidad de ocasiones y la gente no perdía el interés. Abdullah de Buchel, aunque era un luchador rudo, salvaje, violento, odiado, no vamos a decir que era querido en aquellos momentos, pero era un luchador que alaba a las masas. Vamos a decirlo así, alaba a las masas. Era un luchador que tú en aquellos momentos de los principios de los 80 tenías un lleno seguro, lo podías enfrentar a Carlos, al Invader número 1. Y me atrevo a decir más, Abdullah de Buchel, aunque sí tuvo muchísimas luchas con Carlos, con el Invader y con mucho nativo aquí en Puerto Rico, Abdullah luchó en Puerto Rico con estrellas internacionales. André el Gigante, Giant Baba, Rick Martel, Dory Funk, aquellas luchas con Rick Flair y Dory Funk, Stan Hansen, Bruce R. Brody. Si te pones a buscar los eventos grandes donde él no figuraba como estelar, era la segunda, tercera lucha, siempre se enfrentaba a un luchador de calibre internacional. Era bien utilizado para eso, para macharlo con estos luchadores internacionales que venían a Puerto Rico en aquellos momentos. Vino en pareja con el Chic y terminaron peleando uno contra el otro. Sí, tuvo situaciones contra también. Carlos Sí, Colón y José Rivera. exactamente. De hecho, fue uno de sus trainers al principio de su carrera, el Sheik Ed Farad. También tuvo situaciones en Puerto Rico con otros Hall of Fame, Ernie Ladd. Tuvo situaciones en Puerto Rico más adelante con el Sadistic Steve Strong. Internacionalmente, muchas situaciones fuera de Puerto Rico con Hércules Ayala, principalmente en el territorio de Canadá. Luchas grandes en el Caribe con Víctor Llovica. Wow, Abdullah de Bucher. El año 1980 empezó con una lucha de Día de Reyes, 6 de enero del 80, entre Carlos Colón y Abdullah de Bucher, nuevamente la segunda lucha con el ring rodeado del alambre de púa. Luego de eso, la próxima semana, Carlos lucha tiene una lucha callejera con Abdullah de Bucher. Eso fue el 12 de enero de 1980. Y esa lucha callejera, Carlos Colón gana. Pasó un mes y medio, y entonces se vuelven a ver ambos en el mes de marzo. El 8 de marzo de 1980 hubo una lucha en el Coliseo Roberto Clemente, en donde Abdullah y Carlos se enfrentan en una jaula. Luego luchan el 27 de septiembre de 1980 y el día 4 de octubre de 1980 hay una lucha en donde Hugo Sainovich iba a estar en una jaula debido a las intervenciones que tuvo en ciertas luchas, y entonces se determinó que Hugo Sainovich iba a estar en una jaula. Y todas esas luchas las ganó Carlos. Le dio 3 chivas casi corridas a Abdullah. Y terminando el año 1980, el 13 de diciembre de 1980, hay una lucha en el Lubriel de Bayamón con la estipulación de que el ganador de esa lucha entre Carlos y Abdullah de Bucher se iba a estar enfrentando, iba a ser el contendiente número 1 para enfrentarse el Día de Reyes del año 1981 a Harley Race. Por el campeonato mundial, por el campeonato mundial de la NWA. Y Carlos Colón obtiene la victoria, y pues ya sabemos lo que pasó el día 6 de enero cuando Santa Dutch Mantel
intervino en lo que hubiese sido Carlos Colón convertirse campeón mundial de la NWA, estar aplicándole la figura 4 a Harley Race. Y entonces después de ahí pues, van pasando diferentes eventos hasta que surge la lucha donde Abdullah the Butcher es declarado campeón mundial por una victoria en Japón. Llega a Puerto Rico a defender el título contra Carlos. Y antes de eso fue el día 13, el día 20 se anunció el cierre de temporada de la Capitol. Al Chic se iba a estar enfrentando a Carlos Colón y el Chic no llegó, y llegó Abdullah the Butcher, y también tuvieron otra lucha que hay fotos por ahí donde usaron hasta una mesa de la genuina, las que eran hechas de madera, usaron una mesa para darse un tremendo encuentro. Eso fue el cierre de temporada. Estaban haciendo de 1900 muchísimo dinero, no había que cambiar los rivales en aquellos momentos. Sí. En julio de 1981, Carlos Colón y Abdullah the Butcher tienen una lucha en Trinidad y Tobago, donde los campeonatos de Norteamérica y de Puerto Rico iban a estar en juego, y Abdullah the Butcher sale por la puerta ancha derrotando a Carlos Colón esa noche. Entonces Abdullah, por medio de Hugo Senovich, no quería defender los campeonatos contra Carlos, y surgieron una serie de estipulaciones, y en una estipulación llegó este luchador Mr. Pogo, ¿te recuerdas? Sí, japonés. Pues Mr. Pogo iba a luchar con Carlos, y si Carlos derrotaba a Mr. Pogo, entonces Abdullah defendía los dos campeonatos ante Carlos Colón, y pues Carlos derrotó a Mr. Pogo. Ese encuentro con Mr. Pogo fue el 29 de agosto de 1981. Luego se dio esa revancha en septiembre 12 de 1981, cuando los dos campeonatos estuvieron en juego entre Carlos y Abdullah. Ese encuentro no hubo ganador ni vencido, y luego, 2 semanas después, el 26 de septiembre de 1981, se enfrentó Carlos y Abdullah, pero solamente el campeonato de Puerto Rico fue el que estuvo en juego, y Carlos vuelve a ser campeón de Puerto Rico en el año 1981. Eso fue un lapso de tiempo de Abdullah, aunque estaba viendo frecuentemente a Puerto Rico. También él estaba viajando muchísimo a nivel internacional, estaba luchando en Japón, estaba luchando en la UWA de México, y a su vez luchaba en territorios de la NWA como la World Class, y a la misma vez prácticamente con apariciones semanales en diferentes territorios. Luchaba en la World Class, luchaba en el territorio Mid-Atlantic de los Crockett allá en la NWA, luchaba en el territorio de Florida, luchaba en el territorio de Southeast Championship Wrestling. Lo veíamos también luchando allá o en Stampede en Canadá o en Lute de Canadá, hasta de momento en Japón. Y la riña con Carlos Colón nunca cesó, porque independientemente estaban luchando en Puerto Rico y estaban luchando en el Caribe y hacían apariciones en los territorios, vinieron a tener a México precisamente en 1982, que es por el año donde vamos, en una cartelera que se celebró allá en el Torreo de Cuatro Caminos. Quiero total. Las fotos están en el internet. Hasta allá, hasta México, llegó la rivalidad de Carlos Colón y Abdullah the Butcher en una lucha de retos allá. La leyenda Canek estaba teniendo una situación allá. Eric Ringo Mendoza, otra estrella mexicana, estaba teniendo una situación allá con el perro aguayo, y el perro aguayo llevó a México a Abdullah the Butcher para ser su pareja, y Canek y Ringo Mendoza llevaron a Carlos Colón, conociendo la rivalidad entre ellos. Estos lucharon allá, se alternaron las parejas en varios eventos. Carlos Colón haciendo pareja con Caneco, con Ringo Mendoza, enfrentándose al perro aguayo y Abdullah the Butcher. Hasta México llegó esa rivalidad en 1982. Sí. Entonces, acabando, ¿verdad?, ese periodo de 1981, el 14 de noviembre, Abdullah regresa y tiene un encuentro con Carlos Colón que nadie ganó, y Abdullah le hizo un reto a Carlos de luchar una lucha al estilo sudanesa, y eso significaba que era una lucha donde era para masacrarse ambos luchadores. Entonces Carlos la acepta, y nada más y nada menos, esa lucha, Abdullah the Butcher le propina tremenda paliza a Carlos, y esa es la famosa lucha donde hay fotos donde
se ve a Abdullah de Butcher metiéndole ese micrófono en el ojo a Carlos, que Sí, Carlos sí, empezó sí. a gritar, y José Colón, con desesperación, vino y tiró la toalla. Y entonces Abdullah se convirtió, ¿verdad? Fue el ganador de ese encuentro, de lucha estilo sudanesa. Uno de los clásicos de Abdullah de lucha, cuando miramos los récords de las luchas de Abdullah a nivel internacional, era una de las luchas que más él hacía fuera de Puerto Rico. Sí, sí. Oye, entonces en el año 1982, eh, Carlos, Carlos Colón tuvo una lucha con un oponente bien peligroso, quien era de Mongolian Stomper. Wow. Entonces, están en una jaula, en una de esas luchas, y el Mongolian Stomper está ya casi, ¿verdad? Carlos lo tenía para aplicarle la figura 4. Entonces, Hugo Sabinovich entró a la lucha. Y entonces José Rivera entra y hace el salve y agarra a Hugo Sabinovich en el ring y pega a darle, y le quita la ropa, lo dejó en calzoncillo. Y el público estaba, ¿verdad? Loco, porque era la pareja dinámica otra vez. Y entonces, la semana siguiente, Abdullah regresa para hacer pareja con el Mongolian Stomper y se enfrentan a Carlos y a José Rivera. Y José Rivera estuvo, ¿verdad? Fue lesionado en esa lucha, sangró profusamente. También ya el Mongolian Stomper le había dado una paliza también en una lucha individual. Y sacan a José Rivera de acción. Entonces también ahora viene Pierre Martel. Y Pierre Martel hace pareja en algunas luchas con Carlos Colón para combatir contra esa pareja de monstruos que tenía Hugo Sainovich en ese tiempo. Entonces, el día 20 de abril de 1982 se da una lucha nuevamente en Alambre de Púa, donde el perdedor tenía que irse de Puerto Rico, no podía luchar más en Puerto Rico. Y entre Carlos Colón y Abdullah, y entonces Carlos saca a Abdullah de Puerto Rico. Abdullah se va. Eso fue el 20 de abril de 1982. Y entonces, pasan 2 meses, mayo, junio, sí. Y en junio 20 es que se crea esa historia de 1982, donde sale que en Japón Abdullah de Butcher gana el campeonato del Consejo Mundial de Lucha ante Antonio Inoki. La historia perfecta para traer a Abdullah de Butcher para atrás. Exactamente. Luego, Carlos Colón dice que él ve más oportunidades. Él tenía una revancha mandatoria con Ric Flair Sí, y él declinó. Declinó de esa lucha porque decidió enfrentarse Abdullah. con Abdullah por el campeonato del organismo WWC, el Consejo Mundial de Lucha, lo que tenemos ahora. Entonces, ese encuentro se da. Abdullah hizo cierto, ¿verdad? Por medio de las revistas, en cartas que escribía a la fanaticada, que decía que él lo sacó de Puerto Rico porque no lo quería. Entonces ahora, como es campeón, ganó el campeón del organismo WWC, pues entonces ahora él lo quiere que vuelva, que regrese a Abdullah para que exponga el campeonato. Y él dijo que no, eso no iba a pasar. Y entonces fueron a como lo que le llamamos eh, están viendo la queja y eso, y dicen que sí, que Carlos, pues, esa lucha está avalada, tanto por Capitol Sport Promotion como por el Consejo Mundial de Lucha. Entonces, también hacen una conferencia donde ellos dicen que la sede iba a ser el Coliseo Roberto Clemente. Y entonces el 31 de julio del 82 es que se da esa lucha por el Campeonato Mundial de WWC entre Carlos y Abdullah, y Carlos Colón se convierte en campeón del World Wrestling Council. Y ahí entonces comienza esta historia de lo que es el campeonato universal hoy. Exactamente, exactamente. Luego de eso, Abdullah siguió viniendo a Puerto Rico, muchísimas luchas con Carlos Colón, como mencionamos, el evento de historia que es el de la malla de pescar entre sus riñas. Pero Abdullah siguió viniendo a Puerto Rico en sus riñas con Carlos, el Invader número 1, eventos con luchadores internacionales manejados en esos momentos por Hugo Sabinovich. Luego, por el general Barrabás, cuando pues Hugo y Barrabás tienen aquella situación. Y más tarde, un tiempo corto, por Pretty Boy Larry Sharp.
Abdullah sigue viniendo a Puerto Rico, aniversario 83, se enfrenta a André el Gigante, aquel evento grande en el estadio Irán Bithorn, hasta que en 1984, situaciones entre Abdullah the Butcher y Bruce Brody junto con Barrabás, Abdullah sale del grupo de Barrabás, se desaparece momentáneamente de Puerto Rico, surge aquella situación entre Carlos Colón, Bruce Brody y Stan Hansen, Barrabás trayendo un ejército, tenía a Brody, Hansen, el Barbarian, tuvo a Abdullah de Bucha que se le había ido, y surge aquella situación donde Carlos Colón, haciendo pareja con Quintonga, es masacrado por Hansen y Brody, estaban acabando en Puerto Rico y en Japón, y luego de que su pareja, Quintonga, fuese masacrado, en aquel momento el Invader número 1 no estaba permanentemente en Puerto Rico, iba y viajaba en sus estadías en WWF con los Invaders. Carlos Colón decide hacer lo inimaginable y es buscar a su archienemigo Abdullah the Butcher para que hiciera pareja con él. Nos recordamos de aquella situación donde Abdullah va allá a Georgia con aquella maleta llena de dinero. Carlos va a Georgia. Carlos va a la oficina de Abdullah de Butcher con aquella maleta llena de dinero y Abdullah lo recibe ahí de aquella manera media hostil, hasta que Carlos le abrió la maleta y los ojos se le pusieron grandísimos. Ajá. Y Abdullah se sentó y ahí empezaron a hablar. Abdullah con el cigarro aquel en la boca y me imagino sus asesores en aquel momento al lado de él, hasta que Abdullah pues decide hacer pareja con Carlos para enfrentarse a Hansen y Brody. Brody tiene unos asuntitos que resolver con Brody, aprovecha la situación, el dinero de por medio, y se forma la pareja increíble para aquel aniversario 84 en el estadio Irán Bithorn, lleno total. Efectivamente, Benji, eso fue un lleno total y hubo una serie de luchas entre ambas parejas. Hubo una que la lucha está por ahí también en YouTube, que es que ellos siguen peleando. Creo que era una lucha, no sé si era un Lumberjack match. Sí, y ellos pelearon y hay pietaje donde ellos suben por las escaleras y se están dando en los camerinos. Llegan a los camerinos, dentro del camerino la pelea es hasta más larga que en el ring. Eso es así. Entonces, hubo una lucha que fue, ¿verdad? El punto de ebullición entre Carlos y Abdullah the Butcher, ya que era una lucha en pareja, ¿verdad? Contra Stan Hansen y Bruce Brody, y había una super jaula. Y para ganar, había que salir de esa jaula. Y entonces Carlos Colón sale de la jaula, pero deja a Abdullah the Butcher a merced de Stan Hansen y Bruce Brody. Él trata de entrar, ¿verdad? A ayudar, pero cuando ya era tarde, ya habían masacrado a Abdullah, y entonces ahí vimos a Abdullah que empezó a... Sí, ahí hubo el comienzo de nuevas fricciones entre esos enemigos que aunque estaban juntos, ya ahí empezaron fricciones que más adelante se fueron agrandando y llevaron a otra situación. Exacto, como en el año 1985, en el verano, que el verano del 85 fue algo increíble. Aquí vinieron luchadores como Harley Race, Dory Funk Jr., Ric Flair. Entonces se pactó una lucha entre Carlos y Abdullah, creo que fue en el estadio Irán Bithorn, contra Dory Funk Jr. y Ric Flair. Exacto. Ric Flair estaba viniendo a Puerto Rico a defender su campeonato de la NWA. Ya Carlos y Dory Funk tenían una rivalidad porque Dory Funk le había quitado el campeonato universal a Carlos Colón en Maine. Vinieron a Puerto Rico, siguieron su rivalidad por el campeonato. Hubo luchas donde el campeonato quedaba vacante, decisiones controversiales. Carlos a punto de ganar el campeonato. Ric Flair viene a Puerto Rico a defender su título. De momento tenemos a Ric Flair y a Dory Funk juntos haciendo pareja. En un momento él era el campeón universal, Ric Flair el campeón mundial, haciendo pareja. Ambos en una riña con Carlos Colón, y Abdullah entra otra vez a la escena. Abdullah tiene luchas con Dory Funk por el campeonato universal, situaciones con Ric Flair, hasta que se da la lucha donde Ric Flair y Dory Funk hacen pareja para enfrentarse a Carlos Colón y a Abdullah the Butcher en el estadio Irán Bithorn. Y entonces Abdullah the Butcher no quiere darle, cada vez que Carlos iba a darle la mano en la esquina, Abdullah no se la quería dar. Sí, hubo una situación entre ellos dos donde Carlos accidentalmente lo golpea. Abdullah está aguantando a Ric Flair se sale y Carlos golpea accidentalmente a Abdullah, y ahí entonces
la fricción más grande, cada vez que Carlos iba a pedir de la mano para que Abdullah entrara, Abdullah de Butcher se negaba hasta que lo deja solo en el ring y Dory Funk y Ric Flair comienzan a terminar a Carlos hasta que acaban con Carlos en el ring y acaban la lucha. Sí, y como dato histórico, este luchador que estaba empezando, ¿verdad? Rankeándose en Puerto Rico, Skip Jones, Sweet Brown Sugar, vino a tratar de que Carlos le diera la mano, pero fue infructuoso. Sí. Oye, y eso dio paso, ¿verdad? Que entonces Carlos Colón y Abdullah se enfrentaran, ¿verdad? En el aniversario 1985. Ellos lucharon en una lucha por el campeonato, ¿verdad? Universal. Sí. Y James J. Dillon fue el manejador de Abdullah fue el manejador para ese evento. Y de hecho, ese día el campeonato quedó congelado por el comisionado Huracán Castillo debido a la controversia. Sí, exacto. Dato importante, por lo menos hasta 1985, ya Abdullah de Butcher había tenido varios manejadores en Puerto Rico. Hugo Sabinovich, Barrabás, Pretty Boy Larry Sharp y para ese evento, J.J. Dillon. J.J. Dillon, oye. Vino la crema de la crema aquí a Puerto Rico. Aquí hasta manejadores Hall of Famer estuvieron aquí en Puerto Rico. Y vino específicamente a manejar a Abdullah de Butcher para ese evento. Sí, sí. Para ese evento. Ya que en los programas que se veían de la NWA, Abdullah lo manejó por un tiempo también. J.J. Dillon estaba manejando a Abdullah y se siguió esa secuencia. A veces lo manejaba Tolly Blanchard. A veces aparecía con Baby Doll, aquella ballet famosa. Dependiendo, pero el manejador en esos momentos, meses antes de que se formaran los famosos Four Horsemen, era J.J. Dillon. Para aquel tiempo J.J. manejaba Blanchard, manejaba Nature Boy Body Dandel, manejaba Kendo Nagasaki, unos cuantos, pero Abdullah de Butcher era manejado por él allí en Mid Atlantic y vino a Puerto Rico a manejar específicamente a Abdullah de Butcher para el evento de aniversario. Sí, sí. Y verdad, para dejar este tópico aquí, porque no vamos a poder cubrir todo esto en este tiempo, vamos a tener que hacer otro programa más. Mucha historia. Vamos a dejarlo en este evento. En octubre 19 de 1985 se da esa famosa batalla de los gladiadores entre Carlos Colón y Abdullah de Butcher, donde habían ciertas estipulaciones en el ring. Creo que había una soga que iba, un cable de tensor que iba de un lado a otro. Y entonces ahí también ellos iban a estar agarrados por el cuello con una cadena, algo así era. Sí, esa lucha no se iba a transmitir por televisión y lo cumplieron. Nunca se vio esa lucha, nada. Nunca se vio. De esa lucha, por lo menos yo no lo vi, yo veía la lucha semanalmente. Y entonces, pues, Carlos obtuvo la victoria. Y datos también, ¿verdad? Curiosos de esa cartelera, donde ahí también los Invaders se enfrentaron a los rusos. Iván y Nikita Koloff. Exactamente. Sí, que eran los campeones mundiales de NWA en ese momento. Sí. Creo, si no me equivoco, Harley Roy también estuvo. Sí, creo que fue contra Hércules Ayala. Hércules Ayala, sí. Fue una muy buena cartelera. Pues entonces vamos a dejarlo aquí y vamos en el próximo programa vamos a estar hablando del año 1986 en adelante, hasta donde más o menos en nuestros datos tenemos que la participación activa de Abdullah de Butcher en Puerto Rico, pensando la época de los 2000. Pues Benji, vamos, muchas gracias, ¿verdad? Por venir aquí, ¿verdad? Dar tu tiempo para este homenaje en vida que le estamos dando a Abdullah de Butcher, hablando de su carrera, tanto internacional antes de llegar a Puerto Rico y en Puerto Rico, que realmente para mí fue la plaza que más él sus mayores éxitos fueron aquí. Puerto Rico y Japón, incluso otro datito de Abdullah de Butcher. Sí, verdad. Es el extranjero con más aniversarios participados con 17. 17 aniversarios. Y pudo haber sido más, pero hubo unos cuantos que aunque estuvo anunciado, pues no llegaba por diferentes razones. El 89, él estuvo anunciado, pero cuestión del huracán que hubo suspensiones y detallitos así, pero 17 aniversario el Abdullah de Butcher. Y 4 veces campeón. Sí. Tremenda carrera y tremenda aportación que ha hecho a nuestra lucha libre nacional, y eso es lo más importante. Y de esa manera le mostramos, ¿verdad?, el respeto a pues todo lo que él hizo aquí en Puerto Rico. Que sí hay otros que han hecho, pero creo que el luchador extranjero de más aportación a la lucha libre de Puerto Rico se llama Abdullah de Butcher. Esa es mi opinión y no creo que
Hay otros grandes, sí, que aportaron muchísimo, que se puede argumentar sobre eso, pero creo que que Abdullah de Butcher ha sido la aportación extranjera más grande que se ha dado en la lucha libre de Puerto Rico. Fanaticada de la lucha libre, suscríbase a este su canal Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, comparta todo este contenido histórico audiovisual y homenajes a estos luchadores a través de sus redes sociales. También estamos en Facebook como Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña y en Instagram como Historia de la Lucha Libre _PR. Este es tu amigo Javier, Benji Torres y John Rivera, el Pulpo, en cámaras y controles, diciéndoles hasta un próximo contenido.